Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Continuamos aquí en Tu Voz al Mediodía y como decía en la parte introductoria, quería referirme un poco al proceso de elección en Chile, un poco para orientar a algunos amigos para que puedan dimensionar lo que sucedió. Y digo Chile porque tiene una importancia de que ha sido siempre vista como un ejemplo. A seguir, la Suiza de las Américas. O en materia económica fundamentalmente, no necesariamente política. Y obviamente lo que sucedió ayer no es solo la llegada de un joven de 35 años a ser presidente de la República. ¿Se le podría considerar un outsider? No es un outsider y por eso quiero hacer un poco de historia. Pero sí es un presidente millennial, ¿no? Cuando se dio aquel plebiscito famoso de si Pinochet continuaba o se quedaba en el año 88, Gabriel Boric no cumplía los 3 años. O sea que no es un actor que tiene que ver con ese pasado, digamos, tan violento que hubo en Chile, pero sí es un joven que comenzó con una carrera meteórica, porque comenzó en un movimiento social que reclamaba una educación gratuita y de calidad. En Chile, la educación universitaria no es gratuita. Hay universidades públicas y hay universidades privadas. Las universidades públicas reciben recursos del erario, pero pagan un arancel todo aquel que quiere estudiar. O sea, no hay universidad, gratuita en Chile. No hay gratuidad en la educación y ahora hay algunos elementos de cómo tú llegas vía becas y ese tipo de cosas o algún financiamiento compartido. En aquel momento recuerdo este jovencito que fue presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, que es la federación que agrupa a los estudiantes de la Universidad de Chile, que es la más grande del país. Obviamente haciendo estos reclamos porque para entrar a la universidad en Chile había que rendir un examen, ¿no? De admisión. Un examen que era como de actitud, digamos que medía la capacidad para tú entrar. Y esa prueba de actitud académica, como se llamaba antes, tenía un puntaje y dependiendo del puntaje que tú sacaras, podías optar a cupos en las universidades. Obviamente que eso lo que hacía era replicar las desigualdades iniciales. El que estudiaba en una escuela, digamos que municipalizada o pública, con deficiencias educativas. Con deficiencia no llegaba en igualdad de condiciones que aquel que estudiaba en una educación privada con mayor, disponibilidad de profesores y de instrumentos que mejoraran la educación. Entonces, obviamente, lo que decían es que eso perpetuaba las desigualdades. Bueno, en ese movimiento fue tan grande y tan poderoso que se acompañó previamente de lo que se llamaba la Revolución de los Pingüinos, que eran de jóvenes de educación secundaria que protestaban por la calidad educativa de sus planteles. Bueno, ese movimiento fue muy potente. Ese fue como un símil aquí, sería como el 4% de la educación, que fue un movimiento, digamos, de la sociedad civil que se amplió, donde participaron figuras políticas, pero obviamente era un movimiento con una base en la sociedad civil. Ese joven después pasó a ser presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, movimiento universitario, se candidateó por un movimiento amplio que se llamaba el Frente Amplio, dicho sea de paso. Fue diputado. Que nada que ver con el Frente Amplio de la República Dominicana. ¿Entiendes? Fue diputado y después repitió como diputado, que es actualmente. Él es diputado. Y ahora, fíjate cómo él fue moviéndose. Primero, presidente de los estudiantes. Después fue diputado. Todo decía que no iba a ser diputado, fue diputado. Después, cuando fue a la repostulación, decían que él no iba a ganar, que todos los poderes se le iban a ir en contra, y él fue mayoría nacional. En las internas, su partido, el Frente Amplio, mientras él fue diputado, había tenido una candidata presidencial que no llegó a la segunda vuelta, que se llamaba Beatriz Sánchez.
A él ahora, hace, digamos que varios meses, lo ponen en unas internas con el candidato del Partido Comunista, que se llama Daniel Jadue, que además es alcalde de una, digamos, de una comunidad, de un municipio bastante grande de Santiago de Chile. La gente lo menospreciaba, decía, bueno, este tipo lo ponen para simular una competencia porque va a ganar Daniel Jadue. Para completar la boleta. Para completar, digamos, entonces hacen unas primarias abiertas y en vez de Jadue gana este joven Boric porque la gente lo veía más centro y no de extrema izquierda como es el Partido Comunista. Entonces, él fue el candidato de esa coalición. En la primera vuelta logró pasar en segundo lugar de un candidato de la extrema derecha que llegó, que se llama apellido Cast. Y luego, ahora en segunda vuelta, este joven llega a ser presidente de la República. La juventud salió a votar, el país salió a votar, hubo un aumento en la participación y él gana, curiosamente, con una diferencia porcentual muy similar a la que se dio en el sí y el no a aquel plebiscito del año 88, porque la sociedad se polarizó. E incluso expresidentes de la República vinculados a la antigua concertación, como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, le dieron el apoyo público a Boric. Y Cast, que era de extrema derecha, pues sacó un 44% y Boric un 56%. Hay muchas expectativas respecto de lo que hará. Tiene que ser un gobierno bastante amplio, en el sentido de que tiene que haber una representación diversa, pero con él se cierra un ciclo político en Chile. Yo creo que él es quien entierra esa rivalidad clásica de esa derecha chilena que cuando se iba al extremo recordaba a Pinochet y cuando iba al centro podía ganar, como lo ha hecho en 2 ocasiones el presidente Piñera. Y obviamente Boric no es extrema izquierda, es centro izquierda, porque en Chile obviamente el que se va hacia el extremo solamente logra acumular una parte del pastel electoral. En Chile hay una famosa teoría que se daba en los 70, que era la teoría de los 3 tercios, que decía que un tercio era la derecha, un tercio era la izquierda y un tercio era el centro, que en aquel momento se llamaba la democracia cristiana. Eso un poco para decir que nadie en Chile se podía imponer en el balotaje solamente en un extremo. Con una parte del pastel. Tenía que buscar el centro. Una intermediación. Y obviamente en la segunda vuelta, ambos candidatos, tanto Cast como Boric, estaban buscando el centro político y cambiaron su discurso, dejaron de ser tan fuertes, pero obviamente parece que Cast atemorizó más a la sociedad chilena que este joven Gabriel Boric, que terminó efectivamente siendo presidente con una votación histórica, el que ha conseguido más votos en la historia de la democracia. Entonces vamos a ver qué pasa, hay muchas expectativas y él es un joven que va a ser visto por mucha gente porque sí, él no es un outsider de la política, pero él viene de un movimiento de la sociedad civil que entró en el mundo político. Mira. Pero que hizo vida activa política desde la universidad. Y digo esto porque la gente podía malentender y decir, bueno, este es un outsider. No. O este es un tipo de la sociedad civil. Este es un tipo que comenzó en la sociedad civil, pero que hizo un tránsito desde la política en la universidad, porque como en la UAS, en la FECH, se forman... Que es el laboratorio político, de formación política. Se forman los jóvenes políticos. Y obviamente él aprovechó todas las oportunidades, pero en 10 años tuvo una carrera meteórica y es el presidente más joven de la historia de Chile. Lo digo porque aquí hay muchos jóvenes que lo estoy viendo, que vienen de la sociedad civil y que legítimamente están entrando a los partidos políticos y están viendo, mírense en este espejo, porque este joven es de un trabajo político incesante. Primero de una base social amplia, reclamando derechos
que entra a la vida política y que tiene tanta legitimidad que termina siendo presidente de Chile, un millennial. Gabriel Boric no tiene carro, no tiene vehículo, anda en transporte público, tiene una compañera que es una novia, no se ha casado, y en las primeras entrevistas que le dice, mira, yo no aspiro a vivir en el barrio alto, yo quiero vivir en el centro, cerca de donde voy a trabajar, y si es posible, y la seguridad así me lo permite, llegar caminando a mi trabajo. Es un millennial, es otra forma, de ver las cosas. Lo digo para estos jóvenes que están entrando en la vida política, que lo que define cualquier actividad es el trabajo. Así es. Mira, Fabricio, si bien es cierto que en la preparación política que tienen muchos muchachos, desde que se involucró en los procesos estudiantiles, pues ha estado directamente vinculado a las tomas de decisiones en los lugares donde ha participado. Claro. Con los estudiantes, después en el Congreso, pero hay que señalar también que este fenómeno en algún momento va a catalogarse, si no se está catalogando, como el fenómeno de las protestas del 19. Él se benefició, sacó mucho beneficio de las protestas en Chile por el asunto de las AFP que se hicieron famosas en el mundo entero, y él supo capitalizar ese sentimiento propio de lo que hemos sido dirigentes estudiantiles, ¿verdad? Que sabemos capitalizar las manifestaciones de las masas. Entonces él muy hábilmente capitalizó gran parte de ese descontento que se manifestó en las calles de Chile, que se hizo, señores, eso estuvo al borde de una guerra civil, hay que manifestar. Claro, y hoy hay un proceso constituyente producto de eso, que fue después de la protesta del 19, como tú muy bien señalas. Hubo que buscar un mecanismo para salvar de alguna manera la democracia, y paralelamente con estas elecciones hay un proceso constituyente que implica un cambio en la Constitución. Mira, vamos excusándonos los paralelismos, pero miren, lo que Luis Abinader fue a las protestas de la Plaza de la Bandera, Boric fue a las protestas del 19. De una forma u otra se vieron beneficiados, por así decirlo, de situaciones de protestas de índole civiles de la población que en un momento de sus vidas vio que o el gobierno o el sistema de gobierno pues laceraba sus derechos. Entonces pues salieron a manifestar y alguien sacó partido político de eso. Es un joven bastante joven, 35 años, suponemos que va a buscar la experiencia de otros para que le ayuden a dirigir, porque 35 años no es que estemos minimizando las capacidades, porque ha demostrado que ese crecimiento vertiginoso que ha tenido tiene que ser fruto del trabajo y de sus capacidades, pero él tiene una coalición, él tiene una coalición. Mira, ningún país se parece a otro en Latinoamérica, pero sí hay un país que es prácticamente distinto en el análisis político, es Chile. Y lo digo desde la vía chilena al socialismo de Salvador Allende, que fue el primer presidente latinoamericano de izquierda que llega al poder por elecciones. O sea, Salvador Allende no llega ni con una revolución armada, ni un secuestro, de palacio. Estoy hablando, llega en el año 70, en segunda vuelta, que hubo un apoyo, porque ni siquiera elecciones se hizo, y llega al poder. La famosa vía chilena del socialismo, como se llamó aquella vez, era por elecciones. Con lo cual, esa sociedad es como distinta. Por eso digo que a veces uno tiene que estar y conocer bastante bien, porque establecer paralelismo con Chile es difícil. Y mira, me refiero en el aspecto del beneficio que se sacaron es decir, porque no podemos compararnos con Chile, sino me refiero en el beneficio que se obtuvo de candidaturas presidenciales a raíz de protestas circunstanciales. Tú dices estar en el momento justo. En el momento adecuado. Entonces, en el lugar justo, en el momento adecuado. Él capitalizó. Claro. Él capitalizó y él es el fruto. La victoria hoy de Boric hay que catalogarla como el fruto de las revueltas del 19. Entonces, claro, esas protestas pusieron de manifiesto un cambio radical en el sistema de gobierno. Esas protestas por el asunto de salud, que de las pensiones, que la gente al momento de retirarse entendía que no iba a tener. Sí, pero quiero hacer una diferencia ahí.
Quiero hacer una diferencia ahí. Lo que triunfa a Boric y lo que le da el triunfo a Boric es la diferenciación a la hora de decidir, porque quien capitalizó mayormente en términos de votos su representación fue el Partido Comunista y Daniel Jadue y muchas figuras jóvenes del Partido Comunista que estaban, digamos, detrás de la protesta, eran como la cara visible. Boric, que también participaba junto con otros compañeros del partido y que de alguna manera también encabezó y capitalizó esas protestas enormes, a la hora de decidir internamente en su coalición, como la sociedad no lo veía tan extremo, porque las protestas también generaron en la sociedad una suerte de cansancio, ¿no? La violencia, incluso aunque tú sepas que las protestas son justas, pero entonces ya la violencia le quitan legitimidad a la misma protesta, entonces la desvirtúan. Exactamente. Entonces, dentro de eso, la gente vio a Boric quizás menos extremo que Jadwe y menos sectario, le dio menos radical. Digamos, el triunfo en una primaria abierta, así como se hacen aquí, abierta, que participa todo el mundo. Entonces, ahí el ser más de centro le benefició, y creo que también al final la sociedad andaba buscando quién, como tú dices, quién fuera que hiciera posible ese cambio que la gente demandaba y que se vio o por lo menos protestas, que entendieran que representaba ese cambio. Y ese cambio obviamente que lo personalizaba él más que Kast, que era una gente más más pro status quo del para sistema, que nadie cambiara, y obviamente él da este resultado. Boric se parece más y puede ser de alguna manera el renacimiento de la socialdemocracia, se parece más a la socialdemocracia europea que a la extrema izquierda latinoamericana. Lo digo porque tú sabes que aquí hay mucha gente hablando de que ya se tiñó de rojo, de que lo que viene es el comunismo, y como aquí hay muchos nuevos... No creo, yo lo veo a él con un tipo de política parecida a la de este muchacho de El Salvador. No, pero jamás en la vida. No. ¿Tú crees que no? No. Veremos el pasar de los días. No, imposible, señores. Aquí hay que, vuelvo y digo, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que las tradiciones políticas de los países son distintas. Y si bien es cierto que hay un elemento común que tú señalas sin decirlo, que es el tema de la crisis de los partidos políticos tradicionales, que eso sí es común en Latinoamérica. Que para allá voy, Fabricio, hacerle un llamado al sistema de partidos políticos de República Dominicana, que se vea en el reflejo de lo que está pasando, si no necesariamente nuestras costumbres, nuestras necesidades, nuestras problemáticas son diferentes, ¿verdad? Los sistemas, el desarrollo en sí de cada nación es diferente, pero hay que verse reflejado en lo que está sucediendo en los países de la región. Pero en el caso de ellos, de Boric, termina siendo respaldado por tanto Ricardo Lagos como Michelle Bachelet, que fueron presidentes de la antigua Concertación. Es decir, él llegó al final a agrupar a esa mayoría que evocaba al plebiscito del sí y el no cuando Pinochet, porque el resultado se polarizó tanto la sociedad que el resultado se pareció más aquella batalla superada ya por la política que lo que representaba hoy, porque llegó un momento en que la sociedad se crispó mucho. Ahora hay que comenzar a bajarse del tigre, como dicen los asiáticos. Hay que comenzar asunto no es subirse al tigre. Claro. El problema es cuando tú te vas a bajar. Claro, hay que comenzar a poner puentes, empezar a dialogar y ver la sociedad del siglo XXI más adelante. Pero qué bueno que pasan estos ejemplos y que de alguna manera comiencen a conformar la sociedad del siglo XXI. Y se lo digo a muchos jóvenes que legítimamente están en la sociedad civil y que están trabajando, y muchos amigos nuevos exponentes de la política. La política el éxito en la política, como en cualquier actividad de la vida, lo da el trabajo. Lo da el trabajo tesonero, dedicación. Consistencia, saber interpretar. No existen más personas con talento, con poca dedicación o vocación de trabajo, fracasado, que una persona sin tantas condiciones, pero que sea persistente, que llegue al éxito. Claro, entonces, y saber interpretar a las sociedades en un momento determinado. Boric es una generación política
que dejó de ser indiferente y pasó a participar activamente en las demandas sociales y en la política. Creo que cualquier persona de la sociedad civil o de los partidos políticos tradicionales que quiera hacer ese cambio, tiene que comenzar a concientizar a su generación de la posibilidad de participar y de cambiar la sociedad. Y esa es la ecuación más difícil, quizá en una sociedad como la nuestra, que a mí me luce cada día más conservadora. Y eso atenta contra cualquier cambio en materia de derechos sociales. ¿Tú crees que nuestra sociedad Sí, no, esta sociedad es súper conservadora. Esta sociedad es más conservadora que cuando yo estuve militando social y políticamente. Yo estoy completamente convencido de eso. Y eso yo creo que esta sociedad ha comenzado a insertarse y a interesarse más por la problemática de la sociedad que antes. Si bien es cierto que cuando nosotros éramos muchachos y éramos dirigentes estudiantiles, había una inquietud, ¿verdad? Primero por los derechos, ¿verdad? De expresarse, que claro. Había todavía estábamos en una transición de poner de manifiesto los derechos de expresión, de libertades políticas, asociación y eso. Yo estoy convencido. Pero luego de eso llegó un proceso en que la gente se volvió apático, pero otra vez hemos visto que la gente se ha vuelto a interesar por las problemáticas de la sociedad. La gente está más pendiente hoy que antes. Sí, pero lo que te digo que es conservador es el discurso. Eso da pena. O sea, yo me siento poco representado cuando ese Congreso, esas explicaciones que dieron algunos del tema de por qué se cayó el proyecto de ley. Esas que antes, estuvimos hablando de eso el viernes aquí, mira, y de verdad que eso es hackeante. Pero esos son representantes de los partidos políticos. Eso no pertenecen al Club Coanca ni al Country Club. Esos son representantes de partidos políticos con unos partidos políticos que han dejado de ser escuela de formación. Bueno, si lo vemos de esa perspectiva, sí. Y mira, es algo que manifestaba siempre el doctor Andrés Enrique cuando hablaban del asunto del voto preferencial y de las listas. Y él siempre defendía el asunto de las listas. Yo le decía, pero Andrés, pero es un asunto antidemocrático, ¿verdad? Dejemos que se expresen. Él explicaba eso y uno no lo entendía. Hoy estamos viendo que se ha impuesto, ¿verdad?, el que tiene más billetes, no el que tenga más preparación. Entonces, tenemos una representación de ese tipo, de banqueros, ¿cómo es? De banqueros, no, de banca de apuestas y cosas. Pero yo creo... Y eso, por eso tú dices que quizás es más conservador, pero no es que es conservador, sino que tenemos representantes que no tienen las capacidades. No, son más conservadores. Sí, son más conservadores porque hay un pensamiento teocéntrico. Sí. El que me saca a mí una cruz en el Congreso, ese conservador. Ese conservador. Sí, pero es fruto de eso, de que los partidos se escudaron en llevar al que, este tiene dinero, no hay que buscarle los recursos. Entonces, tenemos una representación que no va de acorde ni siquiera con los intereses políticos de los propios partidos. No, eso explica en parte eso. Lo que quiero decir es que tú no eres un partido político en tu decálogo digamos, ideológico de proyecto, tú dices una cosa. Eso es teoría ya, eso se quedó en el pasado. Y cuando parte ideológica. Y cuando llegas al poder, hace otra porque hay un temor a chocar a los poderes fácticos entendidos como el tema ideológico y religioso. Aquí los partidos le tienen temor a las iglesias, a la católica y a la evangélica más porque los evangélicos tienen sus propios representantes en el Congreso. La católica es más formal, tiene vocero, es la tradicional, pero los amigos de las iglesias evangélicas tienen representantes que responden a lo que dice su congregación más que a lo que dicen los partidos políticos. Entonces, aquí estamos en una seria encrucijada con eso. Y el que opina distinto es, digamos, lo convierte en un demonio. En un objetivo militar. Un demonio. Es decir, aquí hay satanizan a todo el que esté en contra de sus posiciones porque ellos entienden que las posiciones ideológicas religiosas, que a veces pasan a ser casi mágicos, ¿verdad? Porque tienen unas perspectivas de las cosas. Yo tengo una amiga senadora que es la enemiga pública de ese grupo, que se llama Farideh Raful. Farideh Raful es un objetivo de guerra de esos sectores. Y no, cada vez que dice una palabra... La han satanizado. De todo le dicen. Pero es en el fondo el temor a que emerja en el país una juventud con un pensamiento más liberal.
más liberal, más amplio, más sobre la base de los derechos. Porque esas visiones únicas y autoritarias lo que niegan son derechos, al final. Claro que sí. Entonces uno, el que está en política tiene que saber... Porque las posiciones que eximen sus conglomerados particulares deben estar por encima de los intereses particulares de los demás. Y entonces ellos entienden que la posición de la iglesia debe primar por encima de todo, aunque no tengan la razón. Y que la Constitución no es laica. O sea, el poder político es laico. Lo que usted haga en sus actividades personales, y si los domingos va a la iglesia, que es muy bueno, o va a su, ¿verdad? A su congregación cristiana, es muy bueno. Ya eso entra dentro de las prácticas religiosas privadas, desde el mundo de lo individual, por no decir lo privado, desde el mundo de lo individual. Lo que yo no puedo es imponer mi pensamiento en términos religiosos a los demás. Mira, tú sabes que a veces, y lo vemos aquí con frecuencia, los religiosos de nuestro país son sectarios, ¿eh? Son sectarios. Que no es, en ciertas posiciones, sí, porque ellos entienden que los derechos de ellos están por encima de los demás. No, por ejemplo, mira, y te voy a poner un ejemplo, y no quiero con esto llamar ni tratar de fastidiar a nadie y cosas, pero por ejemplo, tú pones una música en tu casa y tú tienes un vecino que es cristiano, ¿verdad? Evangélico. Sí, hay una alta probabilidad de que te toque algún vecino cristiano o evangélico. Le molesta. Y todos tenemos un vecino cristiano. Sí. Ahora, ellos sí entienden que tienen el derecho de levantarse a las 5 de la mañana, poner una bocina y una alabanza y una... a las 5 de la mañana, y entonces tú tienes que calártelo, porque esa es su posición de ellos. Entonces, ellos pueden ponerte esa huella también en la noche, y para ellos, para ti, tú tienes que asimilarlo como tal. Ahora, tú no puedes prender la música de tu casa porque a ellos les molesta. Entonces, en esa misma dirección se manifiesta también lo que son sus posiciones de creencia. Entonces, el asunto de un aborto, mira, tú puedes estar a favor o en contra, pero cuando tú dices, nosotros pertenecemos a 5 de los países, de 5 países en el mundo que no consideran las 3 causales, y tú dices, pero ¿y qué país tan avanzado somos nosotros? Es decir, que nosotros podemos, ¿qué podemos nosotros compararnos con naciones grandes? Entonces, pero hay que respetar los derechos de los demás. No, pero hay que respetar a todo el mundo. Pero una situación que tú dices, pero ¿y cómo es que nosotros queremos pasar en un país de avanzada cuando nosotros estamos junto con Haití, Guatemala, es decir, con 5 naciones que son, cuando tú lo comparas en educación, avance económico, de todas las índoles, los avances de todas las índoles, son los países que están atrás. Entonces, de verdad, yo entiendo que cada quien tiene que moverse, pero a mí me preocupa, y no lo digo de ahora, yo tengo hace mucho tiempo diciéndolo, esta más que permisividad, esta complicidad de los partidos políticos con este tipo de visión, porque todos dicen una cosa, pero hacen otra, y entonces que eso es privado. Entonces que se vean ese reflejo de lo que pasó ahora en Chile, ¿verdad? Pero claro, de lo que pasó en Salvador, lo que pasó en Venezuela, para que estas situaciones no se le vuelvan a repetir. Es decir, que es bueno. Con esos temas. El expresidente Danilo Medina, después que por abajo lo llevaron todos los evangélicos, al final observó el tema de las 3 causales, la observó. Pero después siguió el festival. Ahora el presidente... ahora vienen a reclamar a este gobierno que tiene 1 año y 3 meses, ¿verdad? Lo que ellos no pudieron hacer... No, pero ahora viene... Que la aprobaron, porque hay que decirlo. En el gobierno de Danilo se aprobó, en el 14. Pero él la observó. Y él la observó. Claro. Y en el 16 volvió, se aprobó. Y entonces la Fundación Transparencia, Justicia de Transparencia, llevaron... Algunos puso al Tribunal Constitucional porque había un tema ahí de orden entonces, jurídico. Lo declararon anticonstitucional y ahí otra vez estamos nuevamente con el Código Penal de 1884, ¿verdad? Y que solamente se le han hecho modificaciones a través de otras leyes, ¿verdad? A algunos artículos. Eso tenemos no un Código Penal que es recalcitrante, que es antiguo, que es no adecuado. Sin embargo, nuestros partidos políticos, nuestros políticos ni siquiera tienen la capacidad de ponerse de acuerdo para que tengamos un código penal. Están jugando a las escondidas, no quieren asumir el costo político de la decisión. Pero eso es habrá que ver, ¿verdad? Las cosas que también ellos no quieren aprobar y se cuidan en esos pretextos casi mágicos religiosos, por así decirlo. Y eso es así. Ahora está de moda ser conservador. Vamos a una pausa y venimos aquí a Tu Voz al Mediodía.